bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor, y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos esperamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. Porque seguimos comprometidos con la inclusión. Reconocemos la importancia de la lengua de señas y el aporte de la comunidad sorda en nuestra cultura. Porque las lenguas de señas nos unen. Is this still a thing? Conectados al cuidar, porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer la línea 800-000-058. Conectados al cuidar. Una línea gratuita de apoyo con profesionales dispuestos a acompañar y acoger a personas con discapacidad y sus cuidadoras. Esta línea también está disponible para atender consultas sobre el Servicio Nacional de la Discapacidad y además orientar sobre los trámites y beneficios del Estado en materia de inclusión. Puedes comunicarte de lunes a viernes desde las 9 hasta las 18 horas. Las personas sordas pueden contactarse a través del sistema Visor Web, disponible en el sitio web de Cenadis, www.cenadis.gov.cl. La Universidad Católica Boliviana San Pablo
abre sus espacios educativos promoviendo medidas de acción positiva que favorece la inclusión en la educación superior de personas con necesidades educativas específicas, a través del área de inclusión, discapacidad y equidad, la cual facilita el tránsito adecuado en el acceso, permanencia y salida exitosa de sus estudiantes. Promueve la actualización en la formación docente sobre la temática. Desarrolla e implementa mecanismos y estrategias de apoyo equitativo en el aula. Aplica el modelo social de la discapacidad para transformar culturas y prácticas inclusivas. Todos los días en la Universidad Católica Boliviana trabajamos con entusiasmo, creando sinergias en la comunidad universitaria por la igualdad de oportunidades con responsabilidad y respeto, sobre todo personas. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Peces de Colores, un programa dedicado al colectivo de personas con parálisis cerebral. Presenta Raquel Soto. Hola, estamos de nuevo con vosotros en Peces de Colores, ya sabéis, un programa de MINUSPECE, entidad para el progreso de las personas con parálisis cerebral. Hoy tenemos un tema que no solo toca de lleno a las personas con discapacidad, sino que nos toca a todo el mundo. Hablaremos de la objeción fiscal con Luis. Hola Luis, ¿qué tal? Luis no es un experto, pero sí es un objetor fiscal. ¿Nos puedes explicar qué es eso de la objeción fiscal? Sí, de hecho es un acto de desobediencia civil. Y lo que básicamente es negarse a colaborar en el mantenimiento de los gastos militares. Es la base de un movimiento antimilitarista, básicamente. Y lo que quiere es proponer alternativas. Ya. Y... Bueno. Y en este momento estamos a punto, la mayoría de la gente, de hacer la declaración de renta en España. ¿Qué hay que hacer si quieres hacer? Si no quieres pagar al presupuesto militar. Pues hay que reclamar lo que tú consideras que no es justo que se dedique a este fin. La parte digamos, de tus impuestos que corresponden a inversión militar, lo que haces es reclamarlos o no pagarlos, si es el caso, y destinarlos
a una causa que esté acorde con lo que nosotros creemos. O sea, que no es que te lo metas en el bolsillo, ¿no? Es que tienes que aportarlo a una entidad que haga una labor social que a ti te parezca correcta. Claro, no. O que el Estado no lo va a hacer. Exactamente, exactamente. No estamos de acuerdo en el sistema militar y lo que lo fundamenta, ¿no? La imposición y el mantenimiento del desequilibrio que hay social y mundial, ¿no? Entonces hay que sustituir este sistema. Y esto es una cosa que evidentemente se va a hacer progresivamente, confiamos en ello, ¿no? Y entonces lo que se trata es del dinero que el Estado destina, la gran cantidad de dinero que el Estado destina a esto. Nosotros lo que pretendemos es que se destine realmente a fines que sirvan a la sociedad. Claro, fines sociales. Claro. Y sobre todo que sirvan para equilibrar, para que sirvan para equilibrar las diferencias, porque creemos que los conflictos provienen de las desigualdades y el sistema militar no resuelve estas igualdades, sino que hace es mantenerlas, porque de alguna forma es lo que le interesa al gran capital, ¿no? Lo que le interesa al sistema capitalista, que es mantener las desigualdades, que haya alguien que tenga mucho, pero a costa de que haya alguien que tenga que sacrificar sus cosas más básicas, ¿no? Y esta tensión es la que es necesaria, lo que necesita el sistema capitalista es un sistema militar que sostenga esta tensión. ¿Qué pasaría si alguien no tiene que hacer la declaración de renta, como la gente que cobra pensiones no tiene que hacer la declaración, por lo tanto no paga? ¿Qué tiene que hacer para hacer objeción? Bueno, aquí hay varias cosas. Una es, primero habría que saber si realmente no paga, porque pagamos todos. Sí, no paga, todos pagamos en impuestos. la declaración de renta. Es decir, no paga impuestos directos. Evidentemente paga impuestos indirectos. Claro. Es mucho más difícil reclamar los impuestos indirectos. Ya están pagados. Ya están pagados, ¿no? Confiamos que cuando se consiga en algún futuro, esperemos que no muy lejano, que se legisle para reconocer la objeción fiscal y entonces podamos recuperar estos, o podamos negarnos incluso a pagar los impuestos indirectos, esto se puede resolver. Pero de todas maneras, lo que habría que hacer antes que nada, cuando estamos en el periodo de la declaración de renta, es saber si realmente tienes derecho, es decir, si tiene sentido que la hagas, la declaración de la renta, porque tú no estás obligado a hacerla, pero eso no quiere decir que tú no tengas derecho a reclamar. Ya. Porque tú, de alguna forma, porque estás pagando una hipoteca o por alguna otra circunstancia, tú estás devengando unos impuestos, ¿no? Estás pagando unos impuestos. Entonces, puede ser que tú tengas derecho a que te devuelvan. Y entonces, en este caso, habría que mirar, lo que yo recomendaría es hacer una declaración de la renta paralela, es decir, hacer un borrador y ver cuál es la situación fiscal de cada uno. Y entonces, si no hay a devolver, si no hay motivo para que te devuelvan dinero, pues nada, no se presenta y ya está. Pero podría darse el caso, y de hecho se da, de que tienes derecho a que te devuelvan dinero. Entonces tienes derecho a reclamarlo. Pero en el caso que ni pagues ni te devuelvan, que quede a 0, ¿cómo puedo yo hacer objeción fiscal para...? Esto de hecho no es posible. Es ¿Se decir, puede comunicar por carta con tu declaración que estás en desacuerdo? puedes hacerlo, sí.
Puedes hacerlo y, sobre todo, a ver, hay que aclarar una cosa. La objeción fiscal, aparte del aspecto práctico que tiene el que inviertas dinero en proyectos sociales, en que tú destines tu dinero a proyectos sociales, aparte de esto, digamos el efecto o el beneficio más directo es el hacer visible el desacuerdo, exactamente. Entonces, yo creo que esta propuesta tuya es muy válida. De hecho, yo no me lo había planteado así, porque siempre he pensado que en aquellos casos en que tengas derecho a devolver dinero, entonces tiene sentido que tú reclames más dinero, ¿no? Es decir, de los impuestos que tú has pagado y que van a ir destinados a gastos militares. Pero realmente es cierto, esto es una opción. Si toda la gente que está en desacuerdo en las partidas destinadas a cosas militares, armamento, a mantener a los militares, la industria. Toda la gente se hiciera un censo y mandara una cartita a los que no pueden retener dinero, diciendo que están en desacuerdo, algo se movería o no. A ver, la finalidad es que cuanta más gente haya, más fácil va a ser llamar al interés a los políticos para que se pongan a debatir sobre el tema, ¿no? Si somos pocos, evidentemente los políticos no se preocupan porque el electorado no afecta su base electoral. Pero en el momento en que esto empieza a crecer, va a ser un problema, van a tener que planteárselo. Entonces, evidentemente, para poder decir que haces objeción fiscal, y para que sea visible, tienes que provocar a Hacienda. Tienes que decirle, no te pago este dinero. Este dinero no te lo pago. Entonces Hacienda va a tener que reaccionar. A pesar de que la mayor parte de los casos no lo hace. No dice nada por no levantar la pérdida. Efectivamente. Está demostradísimo que Hacienda hace la vista gorda en muchos casos, sobre todo en cantidades que él cree, supongo que son asumibles, para evitar que haya un debate social. Porque en el caso que tú pagues, ¿qué tanto por ciento deberías no pagar ¿cómo lo calculas? A ver, si fuéramos estrictos, diríamos que si los presupuestos del Estado, la partida destinada a gasto militar está creo que este año es cerca de un 5% del total del presupuesto, que no es real, porque la realidad es muchísimo más. En este caso luego ya hablaremos de esto, porque creo que es un capítulo interesante. Entonces significaría que sería un 5% de tus impuestos. Que tú tienes que pagar. Exactamente. Porque se supone que tú vas a pagar para mantener, para digamos, subvencionar todo el presupuesto, la parte que te corresponde todo el presupuesto. Pues aquel 5% del gasto militar es el que tú te vas a negar a pagar, el que tú te niegas a pagar, porque no estás de acuerdo. Y lo pagas a otra entidad. Exactamente. Y aportas el pago, el recibo del pago. Claro, técnicamente hay que hacer las cosas bien, porque no se trata de defraudar, ni mucho menos. Claro. Porque precisamente creemos que una sociedad democrática, una sociedad justa, una sociedad solidaria, es una sociedad en que se paga impuestos. Porque precisamente se tienen que pagar impuestos. Exactamente, porque es la única manera de equilibrar las diferencias sociales. Entonces, lo que hay que hacerlo es hacerlo claro, es decir, cuanto más claro, mejor. Es más, incluso los objetores lo que buscan es la provocación de alguna forma, ¿no? Lo que buscamos es provocar. Por esto muchas veces, muchos años en Barcelona, en Gerona, en diferentes ciudades, se reúnen un grupo de objetores y se presenta la declaración conjuntamente y
y abiertamente con la prensa, para que se cree debate. Y a pesar de todo, Hacienda recoge y lo esconde, ¿no? Entonces sí, en la declaración cuando se presenta el sobre de la declaración, aparte de la declaración, se adjunta el resguardo del ingreso a la entidad donde hemos destinado el dinero y luego también una declaración, una carta declaración de por qué, dirigida a la delegación de Hacienda o al delegado de Hacienda o la delegada, explicándole por qué lo hacemos y pidiéndole que lo tenga en cuenta en las siguientes declaraciones para que tengamos la opción a poder desgravar esta cantidad o en todo caso que no lo destinen a los gastos militares. Que la gente no se asuste porque en internet ya hay modelo de carta para juntar, o sea que ni siquiera te tienes que quebrar la cabeza escribiendo, está todo hecho, cómo, cuándo y el por qué se lo busca cada uno. Sí, es verdad. Ahí en internet actualmente hay mucha información, pero aparte en las distintas ciudades hay movimientos objetores que ayudan, incluso en situaciones en que Hacienda reclama el dinero, porque evidentemente se dan también muchos casos en que Hacienda reclama el dinero. Depende de la cantidad, ¿no? Sí, generalmente supongo que sí, tampoco no lo sé a ciencia cierta, pero los casos que se conocen son casos en que eran cantidades significativas, sí. Y también hay otro método que es ingresar una única cifra. Sí, también, es una cantidad simbólica. 84 euros, o en América es otra cantidad. Sí. Por una en Alemania fecha eran, no sé, es menos o... Sí. Aquí dicen 84 euros, ¿por qué? Bueno, esto hace años que es esta misma cifra porque representa 1 euro por cada país empobrecido por la deuda externa. Pero es una cantidad ahora simbólica. será más. Sí. Y debería subir en proporción a la deuda. A los países. Sí, evidentemente puede ser cualquier cantidad que uno crea para sí razonable o que es asumible por uno mismo. Hay movimientos, como en todos los movimientos, dentro del movimiento objetor hay gente pues más estricta, y yo soy partidario de que cada uno objete lo que crea que es asumible, porque en realidad no es la cantidad, porque además si fuéramos a analizarlo en profundidad, aunque desviemos una cantidad por más significativa que sea y lo ingresemos en una entidad civil, y eso no nos asegura, y evidentemente no es así, que esta cantidad que nuestros impuestos no vayan a financiar el gasto militar. Es decir, nosotros tenemos la intención, pero la realidad, primero, Hacienda no lo reconoce, con lo cual la cantidad que nosotros pagamos se distribuye en el presupuesto exactamente igual, sin tener en cuenta nada. No se deduce nada de la partida militar de los presupuestos. O sea que desgravemos más o menos no va a influir. En cambio sí que es verdad... Influye en la labor social que tú... Eso sí. Inviertes esa cantidad. Eso sí, en este sentido sí. Sin embargo, el objetivo, o digamos lo que realmente se persigue, es conseguir que mucha gente objete. Porque cuando el número sea significativo, claro, entonces se abrirá un debate social sobre este tema. Y lo que se está buscando es abrir este debate social. Hay iniciativas, como una que hubo creo que es el año 2006, en que el grupo de izquierda republicana presentó en el Congreso, con el soporte de Iniciativa por Cataluña, presentaron una iniciativa para reconocer
el derecho a objetar, para reconocer a los objetores de conciencia. Y fue rechazada. Fue rechazada abrumadoramente. Pero hay que seguir en esta línea. Hay que seguir en esta línea. El Tribunal de las Libertades Civiles del Parlamento Europeo, sin embargo, tiene aprobada una recomendación a los Estados, supongo que en previsión, porque ellos están viendo que se cuece algo, pues una recomendación diciéndoles que tengan en cuenta la objeción fiscal a los gastos militares y empiecen a plantearse un reconocimiento. Sé que realmente hay algo se ha hecho. Lo que sí es cierto es que el movimiento de objeción de conciencia en los últimos años se ha estabilizado. Así como creció mucho a partir del año 83, cuando empezó aquí en España, y los años siguientes, cuando España entró en la OTAN, que hubo una reacción... Es que era cuando la gente se movía socialmente, yo creo. Ahora la gente está como muy parada. Aparentemente sí. También yo creo que es más lo que parece que lo que es en realidad. Yo creo que se cuece mucho, y en muchos ámbitos. Lo que pasa es que sí, así como antes se hacía mucho ruido, ahora se rompen más nueces. Ya. ¿Desde cuándo se hace objeción fiscal? ¿Desde el 84? Creo que el 82, que fue un movimiento en Andalucía. Empezó precisamente porque el gobierno quería aprobar un programa para actualizar las Fuerzas Armadas, modernizar las Fuerzas Armadas y ponerlas al mismo nivel digamos, del nivel militar en que estaba la OTAN en aquel momento. Entonces se preveía un programa muy ambicioso de 8 años en inversiones constantes, y en Andalucía el movimiento antimilitarista inició una campaña de objeción fiscal. Y 2 años más tarde, y entonces se sumó Cataluña, el País Vasco. Sí. Yo lo digo aproximadamente, porque tampoco no me acuerdo exacto, pero la cosa fue así. De hecho, ahora en todas las provincias hay oficinas de información de objeción fiscal, hay muchísimas. Hay muchísimos movimientos en toda España, sí. Pero aquí se empezaba con el movimiento por la paz. No empezó esto, Aquí la asamblea. Aquí empezó Justicia y Paz. Esa es. Justicia y Paz empezó y... Sí, bueno, y en realidad quien ha mantenido aquí, sobre todo aquí en Barcelona, porque luego en Gerona hay un movimiento también muy poderoso, muy potente de objeción fiscal. Incluso tienen, si no me equivoco, si no han cambiado las cosas, tenían el local donde se reunían, habían conseguido que el ayuntamiento se lo facilitara. ¿Por qué no? Es una entidad como otra cualquiera. En otros países también se hace objeción fiscal. De hecho, hay un movimiento internacional y cada 2 años se reúnen representantes de varios países y, bueno, es un movimiento vivo, es un movimiento que está vivo. Es decir, en Europa, Alemania, Italia, Francia, Bélgica, Holanda, luego Canadá, evidentemente Estados Unidos. Recientemente estoy viendo que en Colombia también hay, y estoy seguro que hay más movimientos. En Colombia hay, en una página web, hay algo de Colombia. Sí, yo también lo vi. Sí, sí. Pero empezó en Estados Unidos. No, empezó, si no me equivoco, empezó en Suecia. Así. Fue en Suecia. Pues allí el nivel social está muy alto, eso dicen. Sí, en Suecia, sí.
Lo que pasa es que esto es una cuestión, es realmente una cuestión de creencias, de conciencia. Es independiente del nivel social, quiero decir. No, pero las diferencias sociales parece que en Suecia están más igualadas. Sí, eso es cierto. Es un país con... Eso dicen, yo nunca he ido a Suecia, ya me gustaría. Yo no he vivido, he pasado por allí y no lo sé. Yo sé que a nivel, por ejemplo, de personas con discapacidad sí que hay muchas más ventajas que aquí. En Suecia, en Dinamarca, en Finlandia, sí. Todo eso, donde te congelas, hay mucha más labor social que donde hace más calorcito. No sé si tendrá que ver, pero realmente es verdad. Es verdad, en todos los Al aspectos. norte están como mejor. Sí, sí, esto es cierto. Las diferencias sociales están muchísimo. Bueno, el hecho de mejor. que la objeción fiscal por primera vez se diera en Suecia también dice mucho en este sentido, ¿no? Quiero decir, porque no deja de ser una sensibilidad respecto a un problema o un generador de problemas. Porque sostener el aparato militar no deja de ser Además, para que aquí se está comprando armamento que nunca se usa, por suerte, claro. Sí, pero esto es perverso, porque parece que decimos, bueno, sí, se gasta en armamento, pero este armamento no se usa. Claro, pero se ha gastado el dinero. acumula. Y este dinero, resulta que estas armas que están en un almacén, que están allí guardaditas, resulta que ha significado un dinero que se ha desviado de otros fines que podían ser muy útiles y que podían haber evitado pues sufrimiento y podían haber evitado incluso muertes de gente que tiene necesidad. Tanto en nuestro país como en otro. Como en otros, claro. O sea que el armamento no solamente es el hecho de utilizarlo, no solamente crea muerte por utilizar las armas, también las armas que no se utilizan crean muerte. Crean muerte porque desvían dinero. Ese dinero se podía utilizar en otros campos que nadie toca. Puede sonar un poco demagógico, pero fíjate, aquí en el informe hay unas comparativas que dicen que cuántas cosas se podrían hacer solamente pues con un portaaviones. Ya lo has visto. ¿Lo has visto? Un portaaviones Tiger es igual, lo que cuesta es igual a 5 institutos de secundaria. No, o algo así. Esto es un helicóptero de combate. Un helicóptero de estos que cuando se equivocan van y lo estrellan. Resulta que se han cargado 5 institutos de educación secundaria. 5 institutos. ¿Cuántos niños caben en 5 institutos? De España, imagínate de otros países de África. Con eso viven toda la vida. Bueno, yo ahora no tengo los números, pero yo he leído que con una parte de lo que se gasta en presupuesto militar en el mundo, con una pequeña parte, se podrían solucionar la mayor parte de los problemas que tiene la humanidad en este momento. Con una parte, no con todo el presupuesto que se destina, sino solo con una parte. Si destinaran una parte, un 1%, a hacer pozos de agua donde no hay agua. Pero es que se podrían solucionar el hambre, las enfermedades, la malnutrición. Se podría solucionar todo. Y si se solucionaran estos problemas, no haría falta tener un aparato como el militar para mantener la tensión que provocan las diferencias.
Nos vamos a ir a publicidad. Vosotros seguid pensando un poquito del tema. Hasta ahora. Estamos otra vez con vosotros. Acordaros que podéis participar en el chat y también podéis mandar cualquier pregunta o sugerencia a peces@discapacidad televisión. No, discapacidad.tv. Estábamos hablando con Luis del presupuesto que gasta en armamento, bueno, en gastos militares, el Estado español este año. Sí. Lo que está presupuestado este año, ¿cuánto es? Bueno, este año, claro, a causa de la crisis económica, ha bajado un poquito, ha bajado y ahora no llega al 5%. Pero esto es lo que en los presupuestos se destina al Ministerio de Defensa. Pero la realidad es que ni se declara todo lo que el Ministerio de Defensa en realidad va a gastar a lo largo del año, sino que además hay partidas de otros ministerios que esconden dinero que está destinado a la infraestructura. Por ejemplo. En industria es un caso muy curioso. Hay una partida de industria en los presupuestos que está destinada a investigación. Es un programa no es exactamente investigación, es náutica o algo así. Bueno, hay otro programa que son financiación de proyectos aeronáuticos, pero que en realidad son proyectos de ámbito militar. Ahí participan Hispasat, por ejemplo, la empresa Hispasat. Pero yo me refiero a unos programas que están dentro de lo que es investigación y desarrollo, pero que en realidad lo que son créditos a interés cero y a devolver a 20 años que se concede a empresas. Pero a empresas del ámbito militar o que tienen participación en el ámbito militar. Y es curioso porque desde hace 13 años, creo que se han prestado unos 14.000 millones de pesetas, se ha devuelto solamente, y son a devolver, son préstamos a devolver, que interés cero, pero a devolver, se ha devuelto un 1%. O sea que por ahí se financia por otros ámbitos que no son solamente el Ministerio de Defensa. Y luego, por ejemplo, hay unos famosos fondos de contingencia, que son unos fondos que se crearon hace años ya, para, digamos, situaciones que no se podían prever, eventuales, de crisis, etc. Pues prácticamente cada año de estos fondos de contingencia hay una parte que de alguna manera o de otra sirven para financiar proyectos o operaciones o algún tipo de actuaciones en el ámbito militar. Ya sea, por ejemplo, participación de las tropas españolas en operaciones internacionales. Pero eso está bien, ¿no? Lo de las operaciones internacionales, las misiones de paz, sí, para mantener la paz. En teoría. Sí, yo creo que, personalmente creo que habría que revisar la expresión esa mantenimiento de la paz. Como mínimo, porque no lo es. Como mínimo habría que quitar este carácter positivo que tiene, ¿no? Porque decir, yo entiendo que lo que hacen es mantener una situación que es injusta. Entonces, este mantenimiento de la paz en realidad es mantener una situación beneficiosa para el capital y para el poder, pero no para los países que han sufrido, como en el caso de Irak, han sufrido una invasión y han quedado destrozados. Pero es que en Irak no fue nadie así.
de España. España, en Irak no, pero en Afganistán sí. Y en Afganistán todavía estamos. O sea, en España, en Irak también. Lo que pasa es que se retiraron las tropas cuando vino Felipe González. Pero en Afganistán continúan presentes nuestras tropas. Bueno, las tropas del Estado español, ¿no? En teoría, ¿qué hacen allí? ¿Velar por los civiles o no? No sé. De momento, lo que parece que están haciendo es intentar mantener un gobierno que parece que no tiene el consenso de la población, y también mantener una situación, a mis ojos, absolutamente injusta. Es difícil de valorar, pero lo que sí es cierto es que el aparato militar, la inversión en armamento y las operaciones de mantenimiento de la paz no aportan soluciones. No. Solo mantienen situaciones. Y si es cierto que no podemos, seguramente no podemos pasar de un estado, de una situación en que el ejército mantiene la tensión social que hay, no podemos pasar a una situación sin ningún tipo de recurso militar. Lo que sí es verdad es que no se está haciendo lo que se debería hacer, que es buscar las causas, trabajar en ellas y ir sustituyendo al ejército y la industria militar por otros sistemas que nos den la solución, ¿no? Porque los militares que están ahí quietecitos, inactivos, también cobran. Claro. Y lógicamente, cuando estás en una situación así, en tanto peligro, situaciones tan complicadas, evidentemente cobran más. Estamos hablando de un ejército profesional. Eso me parece bien, ¿no? Pero los que están en la retaguardia quietitos allí cobran una pasta todos. Bueno, hay una cosa muy curiosa. ¿Cuántos militares había en España? No ahora mismo sabemos. yo no lo sé, no tengo las cifras, se conoce, pero yo ahora en este momento no la tengo. Pero hay una cosa que yo muchas veces comento, y es que hay una unidad militar de emergencias, la UME, que fue creada precisamente para intervenir en situaciones únicamente civiles, de catástrofes o de necesidad, exacto, inundaciones, incendios, etcétera, ¿no? Generalmente se le echa en falta cuando hacen falta. Generalmente no se les ve. Hay que decir en su favor, no es que sean cobardes, que seguro que no lo son, pero que si esta unidad está previsto que tenga unos efectivos de 4.800 hombres o de 4.800 personas, dejémoslo así. Hombres y mujeres. Sí, todavía asocio la guerra con los hombres. Pero es verdad, es de 4.800 efectivos, la realidad es que solamente tienen 1.800. Y entonces, supongo que... ¿los 3.000 dónde están? Los 3.000 supongo que será esta parte del recorte del presupuesto. Me imagino, ¿no? Porque de hecho el ejército, cuando hay incendios y cosas muy graves, tampoco aparece así. La Guardia Civil tiene una unidad, ¿no? Sí, tiene algunas unidades, pero especializadas, y tampoco yo tengo un conocimiento muy profundo de su funcionamiento. Pero la Guardia Civil básicamente se dedica a otras cosas, ¿no? Se dedica más al control y la seguridad. La de montaña sí que tiene salvamento y eso. Pero la unidad militar de emergencias es una unidad exclusivamente creada para esto. Y sin embargo no es una unidad de primera intervención, no tiene suficientes efectivos, y realmente sería quizá la razón de ser más importante de las fuerzas militares, ¿no?
más social, más labor social. Claro. Yo he visto por ahí por internet que las partidas presupuestarias de investigación civil solo son 7.946 millones de euros, pero la investigación militar eran 231 millones de euros. Bueno, esta debe ser la declarada por el Ministerio de Defensa, pero la realidad es que hay que sumar 980, o sea, casi 1.000 millones más que a través del Ministerio de Industria, por diversas partidas, se están destinando a investigación militar. Solo investigación. Solo investigación militar. De hecho, es lo que antes te comentaba, que hay una partida del Ministerio de Industria que es dinero que va a financiar empresas militares, empresas que mueven en el ámbito militar, con préstamos a interés cero y a devolver a 20 años. Esta investigación civil de los 7.946 está entre sanidad y medio ambiente. Bueno, está todo, ahí está todo. Ahí está. Yo solo te puedo decir que el gasto en investigación militar creo que es, no lo recuerdo muy bien, pero creo que es el doble o más del doble que lo que se dedica a sanidad y 3 o 4 veces más que lo que se dedica a medio ambiente. A investigación. A investigación, solamente lo que es investigación. Sí. Así nos va. Sí. Así nos va. Así, para que quede claro, quien se proponga hacer objeción fiscal, ¿qué pasos tendría que dar? Que sea, porque las declaraciones, el periodo ya ha comenzado, ¿no? Sí, empezó el día 1 de este mes y se prolonga hasta finales de junio, creo que es el 30 de junio. Y lo que se trata es de... hay que deducir la parte de los impuestos que nosotros creamos, que podemos asumir, o que creamos, o que decidamos, deducirla de la declaración de la renta. ¿Y cómo se hace esto? Pues se hace la declaración, que la podemos hacer manual, en nuestra casa si nosotros lo hacemos, podemos acudir a Hacienda que nos haga un borrador, podemos utilizar el programa Padre, podemos buscar un gestor, hay muchas maneras, ¿no? La cuestión es hacer la declaración de la renta. Entonces, una vez la tengamos hecha, cuando lleguemos al apartado, al final de la declaración, donde se deduce la cuota líquida, cuando sepamos lo que es lo que nos toca pagar, entonces, en lo que es el siguiente apartado, que son las deducciones, es decir, lo que nosotros hemos avanzado a lo largo del año, y otras deducciones, entonces ahí en una de las casillas, una de las que no utilicemos, en el apartado de deducciones directas, en una de las casillas hay que tachar el concepto que ponga y simplemente deducir la cantidad, escribir la cantidad que queremos deducir. Entonces esto restará de la cantidad que hay que pagar y al final tendremos el total de impuestos que nos tocaría pagar menos lo que hayamos pagado a cuenta y menos la de pagues a otra entidad. Exacto. Entonces, esta cantidad lo que hay que hacer es ingresarla en un proyecto que nosotros creamos conveniente. Es recomendable que tenga número de identificación fiscal, que esté declarada, claro, porque esto también dará más consistencia, pero bueno, esto es a criterio también de cada uno. Y entonces, una vez hayamos terminado la declaración, con la deducción hecha, tengamos el ingreso hecho, que lo pediremos por partida doble,
porque uno nos lo guardaremos nosotros y otros lo adjuntaremos a la declaración de la renta. Y después en Internet podemos bajarnos en diferentes páginas una declaración. Un modelo de declaración de por qué objetas esa partida, ¿no? ¿Por qué objetamos la cantidad que hemos objetado? ¿A quién la hemos...? ¿Por qué? Y a qué. Exacto. Y además, en la declaración, si no recuerdo mal, se pide que Hacienda nos tenga en cuenta de cara a la siguiente campaña de la declaración de la renta. Bueno, hay que pedirlo, ¿no? Si no, no nos lo van a dar. Si no lo pedimos, siempre pueden decir que no lo hemos pedido. También he leído por ahí que hay gente que por motivos religiosos también se declaran objetores. Sí, bueno, objetores fiscales los hay. ¿Tú te refieres militares? Lo que es el gasto militar. Sí. Vale, que nos encontraríamos en el caso de los AMIs. De los cuécaros, los AMIs que no aportan nada porque en realidad no perciben nada. Exacto. Pasan del Estado, pasan de lo convencional. Que no está mal la idea. No, la idea no es mala, ¿no? A mí ya me vendría bien sin ser religioso, sin ser... Sí, lo que me sobra es lo religioso en este caso. Claro. Sí. Pero poder decir, no, yo no pago, pero tampoco quiero nada. Y me lo guiso y me lo como, eso sería fantástico. Lo que pasa es que la objeción fiscal, digamos, es independiente de la creencia religiosa de cada uno. Es decir, en el ámbito personal tú puedes creer lo que creas, pero la objeción fiscal, de hecho, lo que busca es una mejora social. Es la mejora del sistema y la mejora de la sociedad. Es algo que sí nos atañe a todos. ¿Y qué pasa con los obreros que trabajan en las fábricas de armamento? Bueno, es igual que las empresas me parece que aquí en España se fabrica mucho armamento. Hay muchas empresas que fabrican armamento y se fabrica mucho armamento aquí, sí, ciertamente. Pero bueno, lo que se trata es de construir una alternativa, de construir un nuevo sistema. Y para ello nos hará falta mano de obra para lo que sea, para atender a la gente que tiene necesidad de asistencia social o para lo que haga falta. Hay que diseñar una nueva manera de entender la convivencia. Y en esta nueva manera de entender la convivencia sobrarán prácticas industriales y harán falta otras prácticas industriales. Y habrá que reciclarse. ¿Qué países gastan más en armamento? Hombre, sin duda Estados Unidos. Hay un mapa, he visto un mapa en internet y he visto que en África también gastan mucho en relación a lo que tienen. Claro, pero es que en África es quizá donde más tensión social hay. Y por lo tanto es donde más falta hace la labor del ejército, la labor del armamento y de la industria militar. ¿Tú crees? Yo creo que sí, porque es donde más tensión hay. Pero hay más tensión porque no hay recursos económicos. Yo creo que no es exactamente. Recursos económicos hay. Lo que pasa es que están en muy pocas manos. Y cuando no están en manos extranjeras. Claro. Este es el problema. ¿Cómo puede ser que en Guinea Ecuatorial el dictador que hay
tenga una de las mayores fortunas del mundo y la población no tenga los recursos básicos. Ya, pero eso suele pasar. En África hay muchas mafias de ese tipo. O en Nigeria, ¿por qué en Nigeria tienen petróleo y una empresa como la Shell está explotando los yacimientos de petróleo y la población que está malviviendo en las zonas del delta del Níger, están malviviendo con contaminación y con expoliación y con, bueno, en situación inhumana? ¿Cómo es posible esto? ¿Cuántos? He visto también que hay censos para apuntarse. En España existen censos de objetores. Sí, en el SIOF, o el Movimiento de Objeción de Conciencia, el MOC, ambos y más, Justicia y Paz también, y en Valencia ahora no recuerdo, luego hay movimientos en Gerona, en Sant Cugat. Es el Servicio de Información de Objeción Fiscal. Perdón, ¿no? sí, exactamente, sí, exactamente. Ellos llevan un control de los objetores, un control evidentemente que no es un registro de datos, sino que simplemente lo que quieren lo que queremos es saber cuánta gente objeta, cuánta cantidad de dinero se ha destinado a fines sociales, para poder de esta manera ir utilizando esto como un argumento. Como base, claro, para pedir que se deje. Exactamente. Porque en el caso de que estuviera permitido, había muchos más objetores, ¿no? Es fácil pensar que si estuviera permitido, si se reconociera la objeción de conciencia a los gastos, a los impuestos, seguramente habría, dicen los detractores también, dicen que entonces la gente que llevara a sus hijos a una escuela privada, pues objetaría colaborar con sus impuestos al sostenimiento de la escuela pública o de la enseñanza pública. Y esto en todos los ámbitos de los servicios públicos. Objeto al revés. Pero yo creo que una cosa son los argumentos que son difícilmente discutibles de lo que es una mejora social, como es el caso que lo que persigue el movimiento antimilitarista, que ofrece, o sea, que lo que propone es una nueva forma de estructurar la sociedad, que no un interés puramente personal. Yo creo que esto se podría porque no se está diciendo que no haya presupuesto, se está diciendo que sea más equivalente a otros presupuestos. No dicen que se pone el presupuesto destinado al departamento militar, no. Lo que se pide es que los presupuestos sea la balanza más equitativa, ¿no? Más justa. A corto plazo, sí, claro. A corto plazo lo que se busca es disminuir el gasto militar, es que se vaya disminuyendo y que se vayan incrementando las partidas de educación, las partidas de sanidad, las partidas de asistencia social, y luego, con el tiempo, lo que sí, con el tiempo, es ir, porque aparte es poco creíble pensar que se podría, de un año para otro, eliminar lo que es la partida militar, ¿no? Hablando de tiempo, se nos acaba el tiempo. Solo quería decir una cosa, un detalle, es que solo en una hora los estados se gastan 127 millones de euros y
en los ejércitos y solo en una hora 1.800 niñas y niños mueren en los países del tercer mundo. Lo dejamos aquí y cada uno que piense lo que quiera. Muchas gracias, Luis, y hasta el próximo programa. Y si tenéis alguna consulta, me escribís. Hasta el próximo programa. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola, mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias.